Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de historia correspondiente a los séptimos básicos. En esta ocasión vamos a ayudarlos un poco en la guía número 7, que son las primeras civilizaciones, específicamente lo que es la vida urbana. En este caso vamos a ver varias cosas: la organización del poder político, la organización social, la organización religiosa. De acuerdo al objetivo de aprendizaje número 3, el objetivo de la clase es reconocer los elementos comunes de las primeras civilizaciones respecto a la división del trabajo y el surgimiento de la estratificación social, dando cuenta de sus características. Por lo tanto, aquí hay un pequeño texto que habla de la ciudad como centro de civilización y ver un poquito las primeras ciudades que fueron las que dieron el gran impulso a la revolución urbana y que dio origen a las civilizaciones que mencionamos en la cápsula anterior. Por lo tanto, es solamente introductorio. Y aquí vamos a ver las actividades. Aquí en la primera actividad hay varios recursos, hay tres recursos. Recurso uno, que es netamente visual, que es una representación de una ciudad de Mesopotamia, que también se desarrollaron importantes civilizaciones en ese periodo. Y vamos a ver dos edificios. Uno en la India, que fue mi lado derecho, son las ruinas de la ciudad de Mohenjo-Daro, que perteneció a una civilización que existió en la India. Y a mi lado izquierdo tenemos un sigurat. ¿Qué es un sigurat? Es el edificio que está acá arribita. El sigurat cumplía una función que era un templo, por lo tanto era templo, centro astronómico y en ciertos aspectos también un edificio público, donde se desarrollaba el mercado, se cobraba impuestos para el culto religioso y además también el rey iba a cumplir funciones religiosas también. Por lo tanto, ese sería el recurso número uno. El recurso 2 es un texto de Mumford Lewis, que lo vimos anteriormente en dos guías atrás, que también había escrito algo, que es La ciudad en la historia, sus orígenes, transformaciones y perspectivas. Habla de las ciudades propiamente tales. En el recurso 3 de Carlos Wagner, Historia del Cercano Oriente, también habla de las primeras ciudades en Mesopotamia. Por lo tanto, ahí habla de la función y la importancia que tenía la ciudad en esa región. A partir de esas tres fuentes, tanto la gráfica como las dos escritas, tendrían que crear un esquema que represente el proceso del surgimiento de las primeras ciudades. Por lo tanto, me tienen que incorporar las causas, efectos y relaciones en base a las tres fuentes que están acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que necesito yo. Y además, en la pregunta 2, considerando los recursos 2 y 3, responden esta pregunta: ¿por qué la ciudad puede ser entendida como una consecuencia y a la vez causa de múltiples procesos? En base a lo que leyeron. Ojo con eso, ¿ok? En el tema 2 me habla de la estratificación social y la centralización política. Lo hemos visto anterior varias veces desde las guías del Neolítico, de que la civilización empieza, o las sociedades neolíticas empiezan a complejizarse cuando surgen las primeras civilizaciones, ya estaba estructurado, ya en forma macro. Por lo tanto, aquí les puse un ejemplo. Y este ejemplo es cómo se representó el orden social en las antiguas civilizaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, que surgieron varios grupos estratificados, pero demasiado marcados. Y esta estratificación eran grupos que eran rígidos, o sea, tenían una forma de vestirse, tenían una forma de comportamiento, cumplían funciones dentro de la ciudad, en la cual estaban establecidas por reglas, y si alguien rompía esas reglas, era sancionado de acuerdo a las leyes que establecía cada grupo social. Por lo tanto, posibilidades de subir o bajar de categoría eran un poco más complejas. Dentro de esta estructura se encuentra la máxima autoridad política y su familia. Por lo tanto, la figura del poder estaba encarnada en una sola persona y tenía características divinas. Por ejemplo, el faraón. El faraón en Egipto era un dios viviente. Por lo tanto, tú no podías cuestionar al dios viviente. Y eso aprovechó que el faraón consolidara su poder sobre Egipto. Estos faraones o estos gobernantes en general estaban asesorados por sacerdotes y altos funcionarios del Estado, que eran los que administraban tanto las cosechas, el pago de impuestos, y además se encargaban de la defensa y de la influencia religiosa por sobre el gobernante, porque el gobernante también tenía una autoridad religiosa.
Por lo tanto, los sacerdotes lo aconsejaban o incluso lo ayudaban en ciertos ritos. Por lo tanto, conformaban una élite, un grupo social privilegiado. Debajo de este grupo que viene, el comerciantes y artesanos. Ellos generalmente vivían dentro de la ciudad, tenían labores especializadas y obviamente era un grupo súper homogéneo, pero igual existían diferencias dentro de cada uno de ellos. O sea, no era lo mismo, por ejemplo, un comerciante que un artesano. Los comerciantes manejaban las rutas comerciales, manejaban el dinero, manejaban las transacciones, por lo tanto, ellos estaban a un nivel superior, por ejemplo, que el artesano en sí. Después viene la población campesina, que vivía fuera de las ciudades, que en su mayoría eran gente libre, y se dedicaban netamente a la agricultura y a la alimentación de la ciudad. Por lo tanto, sustentaba todo el sistema. Y además eran sometidos a los fuertes impuestos que le daban las clases superiores. Y por último, se encontraban los esclavos. Los esclavos en este caso en su mayoría eran prisioneros de guerra, o personas que cometieron algún delito, o personas deudoras que a cambio de pagar su deuda tenían que esclavizarse. Por lo tanto, no tenían libertad, tenían que estar obligados a trabajar para particulares, o en este caso, para el Estado. Se podían dedicar a innumerables labores, tanto físicas como de servidumbre, y eso variaba también en su calidad de vida. El nivel de vida de una persona que trabajaba en obras públicas era muy menor, por ejemplo, que otra que era el sirviente de un gran noble. Por lo tanto, su condición de vida variaba de acuerdo al tipo de dueño que tenía y a su función que debía cumplir. ¿Ok? A partir de esta información, más los recursos que están acá, que sería el recurso 5 de Marvin Harris, que es nuestra especie, y Marcio Liberani, que es la historia del Antiguo Oriente, en la cual habla un poquito de estos cambios sociales que sufren las primeras civilizaciones, le tendrían que responder tres preguntas. Una, la pregunta 3, ¿qué información aporta cada una de las fuentes sobre el tema tratado? Tanto el recurso 4, el recurso 5 o el recurso 6. Según la información y los recursos, ¿qué consecuencias trajo la jerarquización social y la centralización del poder político en las sociedades que dieron lugar a las primeras civilizaciones? O sea, necesito las consecuencias que trajo esta jerarquización social y la centralización del poder político. Por lo tanto, quiero que ustedes vean ese tema, las consecuencias. Y por último, a partir de la información, ¿cómo caracterizarías la sociedad de las primeras civilizaciones? ¿Ok? Ya muchachos, espero que con esta pequeña ayudita les pueda servir para poder terminar la guía. Yo sé que lo pueden terminar muchachos, así que no olviden enviar, si tienen alguna duda, alguna consulta, hacerlo saber a la profesora Giralda Pérez, que cubre los séptimos A y B, y al que les habla José Barriga, al séptimo C. ¿Ya? Cuídense chiquillos, tengan un descanso apropiado, también trabajen, estudien, refuercen, no olvidemos que estamos en clase, pero en una clase especial, ¿ya? Chicos, no salgan de sus casas y disfruten también con sus familias. Nos estamos viendo, chicos. Hasta pronto.